se genera un territorio, ¿sí? Eso es lo primero que habría que señalar. Y es que una de de los puntos que comenzaron a hacerse cada vez más fuertes en el momento en que yo empecé a investigar el asunto y que no es nada nuevo, es una relación muy estrecha entre droga, geografía o territorio o tierra y asesinatos, ¿sí? Entonces, a medida que se abre tierra o territorio para la producción de droga, al mismo tiempo se abre tierra y territorio para la producción de masacres y asesinatos, ¿sí? Y la composición misma de la tierra, geológica, geográficamente, se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que el capitalismo gore produce una forma de territorialidad particular en nuestros países, que además es la que hace parte de la disputa política, ¿no? El reparto de la tierra, los usos de la tierra, etc. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bueno, para avanzar, un concepto útil que me sirvió a mí para pensar esto es el siguiente. ¿Qué tal si pensamos en la relación entre tierra y asesinato en el capitalismo gore a partir de la siguiente idea, y es la idea de una especie de lugar para la muerte? Toda cultura y toda comunidad tiene algún tipo de lugares de la muerte, ¿sí? Generalmente son cementerios, generalmente entierran a los muertos, son lugares donde uno entiende que se producen las relaciones entre los desaparecidos o los que ya no están y los vivos, ¿no? Generalmente el cementerio, uno se le muere a alguien y uno va al cementerio y entra en un momento de intimidad con el muerto o la muerta o lo que sea, ¿sí? Lo que pasa con los asesinatos es que no es muerte natural, es muerte sistemática, violenta, etc. Entonces, la propuesta es la siguiente: pensemos que la tierra que se va produciendo, ¿sí?, mientras la droga se expande, las masacres que van además también marcando esa tierra, van formando una especie de estrato geológico, estrato geográfico, estrato territorial, al que podemos llamarlo como un tanatotopo. Tánato de muerte, topo de lugar, un tanatotopo. ¿Sí? Y ese tanatotopo sería un estrato que va por toda Latinoamérica, la cruza, ¿no? El tanatotopo es un concepto que yo encontré en Sloterdijk. Sloterdijk explica, bueno, fíjese que todas las culturas tienen ese lugar y ahí se producen las relaciones entre vivos y muertos, ¿sí? Pensemos las relaciones específicamente entre asesinados en planes sistemáticos y vivos. Ese es el caso que a mí me interesa. Líderes sociales especialmente, ¿sí? Pero uno lo podría hacer con masacres y demás que no necesariamente, de personas que no necesariamente son líderes. ¿Qué sucede ahí? Los muertos, pongámosle ahí una M, los muertos son líderes sociales. En principio en Colombia, pero uno podría pensar que en otros países, si sucede, también matan gente bajo las mismas técnicas y la misma lógica. Ahora, está ese lugar de la muerte, hay unos asesinados que son los líderes sociales. Ese es el primer punto. ¿Con qué me encuentro yo mientras voy leyendo el asunto? Que me llama la atención. Y es que en los archivos del Centro de Memoria, ¿sí?, en algunas entrevistas en diarios, ¿sí?, incluso ahorita en el informe de la comisión, se habla de fantasmas en esos informes y en esos archivos. Se habla de fantasmas. ¿Qué modos hay de hablar de los fantasmas con los que me encuentro?
Entonces, se habla de fantasmas, por ejemplo, en el caso de un pueblo que ha sufrido una barbarie, mejor dicho, ¿no? Entonces, el Salado, ¿no? El fantasma del pueblo del Salado, ¿no? También se habla de fantasmas al momento en que se piensa agentes implicados en los asesinatos. Por ejemplo, retorna el fantasma del paramilitarismo, ¿sí? Esa es otra figura. Un pueblo acosado por fantasmas, ¿no? En los testimonios de las personas, por ejemplo, de algunas comunidades del Cauca, del Pacífico, tienen rituales como por ejemplo los alabados, y que los alabados van acompañados de otro tipo de ritual que no recuerdo, y es que el cadáver del difunto se reúnen y se lo van pasando, ¿sí? Pero cuando esta gente la desplaza, se lo van pasando y lo tienen ahí un tiempo, y después de un tiempo lo entierran, ¿sí? Pero si no hacen ese ritual, esa persona no descansa, ¿sí? Entonces imagínense, llegan, asesinan gente y los desplazan y se quedan con el cadáver, ¿no? Entonces hay una especie también de unos fantasmas que acosan, ¿sí?, a esas personas. Hay varias maneras en las que se habla de fantasmas en todos estos textos, en todos estos archivos. La presencia también de las instituciones fantasmas. Claro, o la ausencia, ¿sí? Claro, la presencia espectral del Estado, la ausencia, total. Sí, esa es una constante, ¿no? Sobre todo aparecen en sitios donde el Estado no tiene presencia, o donde el Estado es un paraestado. La pregunta filosófica ahí, que a mí me parece interesante, es, bien, en todos estos casos, si uno le pregunta a un científico social o al que sea, uno le dice, bueno, y cuando se habla de fantasmas, ¿usted qué piensa? Y la respuesta más automática o inmediata va a ser, no, vea, ahí hay un uso metafórico del fantasma. Cuando usted dice el retorno del fantasma al paramilitarismo, no se imagine que va a ser un fantasma, ¿no? Sino pues es una figura retórica, ¿no?, para señalar una especie de fenómeno, ¿sí? Mi apuesta era, o es, listo, muy bien, eso puede ser así, pero ¿qué pasa si nosotros asumimos que cuando se habla de fantasmas, ¿sí?, sobre todo de los fantasmas de líderes sociales, lo estamos haciendo no metafóricamente, sino literalmente, ¿sí? Es decir, ¿cuál sería el modo de existencia de los fantasmas producidos en un asesinato sistemático como el de los líderes sociales en Colombia, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto, esto entra en un terreno que uno podría llamar de parapsicología, parafilosofía, o simplemente en un terreno en el que nos abrimos a pensar metafísica, o nos abrimos a pensar de otras maneras. A mí, ¿qué me interesa? Es el camino que les sugiero y que he venido explorando. Pensemos de modo literal, a ver qué modo de existencia tienen esos asesinatos, ¿sí? ¿Tienen agencia? ¿Sí? ¿Tienen alguna especie de autonomía? ¿O todo es simplemente un video mental? Existen es en tu cabeza, tienes que superarlo, ¿no? También puede pasar, ¿no? Le matan a uno a la mamá, era una lideresa social, y es muy probable que alguien le pueda decir a uno, o no le dice a uno, pero le dice al colega psiquiatra, está como alucinando, ¿no? O uy, no, la depresión se debe a que no lo ha superado, es un trauma. Él tiene que hacer el trabajo del duelo, ¿sí? Esa es una opción, bueno. Sin querer obviamente negar y decir obviamente que un brote psicótico es ya la presencia material de un fantasma, no, lo que sea, no lo quiero hacer, sino es posible también pensar una cierta realidad de lo espectral, ¿sí? Y mi apuesta es por intentar mostrarles la manera en que lo he pensado, ¿sí? Hasta ahí bien, como el planteamiento.
Bueno, entonces, para empezar a entender el asunto, yo propongo seguir lo siguiente. Un líder social, ¿sí?, es la cristalización, es el modo en que una comunidad, ¿sí?, tramita y busca solucionar un problema que se le presenta, un problema muy material que se le presenta. Al momento de solucionar un problema, en algún momento se termina cristalizando en alguna figura, ¿sí?, y esa figura toma de alguna forma un cierto liderazgo, pero esa figura es líder social porque hace parte, ¿no?, de un fondo o de una capa de relaciones afectivas, simbólicas, ¿no?, de algún tipo de visión y proyecto en común. Por ejemplo, se van a tirar el río porque quieren aquí comprar esto y van a construir y no sé qué, pues se reúnen, ¿sí? No hay alimento, el Estado no llega, entonces nos reunimos, tal, ¿sí? Cualquier tipo de problemática termina cristalizándose en el líder social. Es la forma en la que, en ese sentido, el líder social sería la manera en la que todas las inconformidades, todos los malestares, los deseos, incluso los deseos afirmativos por una vida mejor, ¿sí?, que en principio están volátiles, están dispersos, se canalizan y se transducen en otra realidad futura, ¿sí?, en una realidad por venir, en un futuro mejor, en otro futuro. ¿Qué sucede entonces en un futuro mejor, etcétera? Cuando matan al líder social, es como si se desmembrara o se desfondara toda esa capa afectiva y relacional. Pierde los potenciales, pierde la energía, como si se desintegrara. Iba en un proceso de, vamos a ponerle un nombre, de individuación de otra comunidad, y al momento en que se rompe, se quiebra, se asesina al líder, se desindividúa, se cae en la angustia, se cae en el temor. Fíjense que a medida que el proceso de lucha y el proceso comunitario alrededor del líder va ganando, va emocionando, ¿no?, y va ganando cada vez más fuerza y cada vez más cohesión, y hay como una, hasta que llegan y chao, se desfondan. Entonces, pensemos en una especie de modelo estándar de lo que sucede. A los territorios llega una máquina asesina, ¿sí? Y una máquina, el nombre de máquina no es gratuito, es una máquina porque es una especie de individuo complejo y compuesto de muchos engranajes y muchos funcionamientos que llega a ciertos lugares del país. Esa máquina asesina a veces está compuesta por engranajes que van en ocasiones de alianzas de militares en función, militares del Estado, con paramilitares, con sicarios, ¿no?, con gente por ahí de las veredas, pueden tener un montón de engranajes, reproducen o repiten un funcionamiento y van al sitio y matan al líder social. Pero ahí hay toda una lógica, ¿no? Entonces viene una máquina, una asesina u homicida, y llega a un territorio. Y lo que hace, esto uno lo puede inferir leyendo una y otra vez la manera en que proceden al asesinar, lo que hacen es, pareciera, y yo lo diría con seguridad, es instalar una especie de atmósfera en esa zona, ¿sí? Piensen que acá está un territorio, instalan una atmósfera.
hacen casi que un diseño atmosférico en ese lugar. ¿Cuál es el propósito? El propósito es múltiple, ¿sí? La atmósfera lo que va a hacer es quebrar el nodo de comunicación, de información, que es el líder social. Chao. El segundo efecto, por supuesto, tiene que ver con generar un tipo particular de relación entre el asesinado y los vivos de la comunidad. Eso es claro. Hay una intención de generar un tipo de relación entre los vivos de la comunidad y el asesinado o la asesinada. Es decir, entre el espectro o el resto que sobrevive, así sea en la memoria del asesinado, y el vivo. Y esa relación va a ser en primera instancia una relación de temor, una relación de angustia, una relación de miedo, ¿sí? De pesadilla. Es un clima atmosférico de pesadilla, ¿sí? Hay una relación particular entre asesinados y vivos, ¿no? Mejor dicho, si quieren, la máquina es como si de alguna manera supieran que el espectro, supieran de alguna forma modular la manera en que el espectro va a circular en este espacio. Y esa modulación implica ese tipo de relación estrecha entre individuo y espectro, ¿sí? Ya voy a describir un poco cuál sería la relación. Estaba pensando en un acontecimiento como el de Galán. Es muy literal, ¿no? Y lo desmembraron y todas las partes de su cuerpo fueron a dar a diferentes lugares. No sé si eso entra a ser parte de esta concepción de esa relación entre los vivos y los muertos y esta política espectral. Claro, claro, sin duda. Aquí estoy describiendo un asunto general que que puede particularizarse y analizarse en determinado caso cómo funcionaría ese asunto, ¿no? Porque sería interesante pensarlo en términos de un cuerpo desmembrado. Claro, sí. El mensaje era claro, ya. Sí. Estaba la cabeza diciendo, usted fue el líder. Sí, o la historia típica o las historias antiguas que jugaban, ¿no? Fútbol con la cabeza. Hay un montón de cosas pero hace parte de este tipo de maquinaria, ¿sí? Que es una maquinaria que, insisto, subraya el asunto, o sea, es gore en ese sentido, ¿sí? Es gore. Entonces, esa instalación de la relación entre vivos y asesinados tiene que ver con que ese vínculo que se genera sea un vínculo individual en primera instancia, ¿sí? Es decir, acabamos de asesinar al líder. Si usted va a volver a joder, ¿sí? No puede esperarse otra cosa que terminar como el líder, es decir, muerto, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que produce es aislamiento de los vivos, obviamente. Silencio, en primera instancia. Obviamente hay casos en donde al contrario se reúnen y refuerzan el lazo. Pero el vínculo que se quisiera reforzar sería el individual. Es decir, que cada uno lidie con la culpa o el peso de la persona que se acaba de asesinar. Y se encierra en ese espacio individual. Ese espacio individual suele ser depotenciador, suele ser tortuoso, doloroso y demás. Esa es la relación que se querría instaurar entre espectros y vivos, la que le sirve a la máquina, ¿sí? Es decir, individuos separados que no jodan y que simplemente estén en los asuntos del día a día y ya, no comunitariamente. Simondon, un filósofo francés, en una parte de su gran libro que se llama La individuación, a la luz de la noción de forma de información, al final de esa obra empieza a pensar en una especie de escatología, una especie de forma de existencia de los muertos. Y una de las cosas que él señala que me parece potente es: cuando un individuo muere, cambia de signo.
es decir, circula en el colectivo en el que estaba de una manera diferente, ¿sí? Cambia de signo. Ahora, de nuevo, una cosa es morir de cáncer y con la familia rodeándolo y bueno, y todos sabíamos y nos acompañábamos como normal, ¿no? Naturalmente. Y otra cosa es morir en un plan sistemático. O sea, el signo que gana un asesinado es distinto al signo de una persona que muere no por circunstancias de asesinato, ¿sí? E incluso es muy diferente el signo que tendría alguien que lo apuñalan y se muere acá porque lo van a robar, a alguien que hace parte de un plan, alguien que muere por parte de un plan sistemático, ¿me entienden? Es decir, el signo en el que vuelve a circular en la comunidad es diferente, es muy diferente. De nuevo, ¿cuáles serían esas características? Sobre todo serían, el signo diría, por ejemplo, cosas como, usted ni se le ocurra volver a hacer lo que hizo el muerto, ¿no? Lo que hizo el vivo. A usted, vaya, mire qué hace con su dolor, no moleste. Usted es signo de... cada vez que piense en este signo, en el asesinado, se le van a revivir emociones pues, tremendamente terribles, etc. ¿Entienden? Esa es la forma en la que se esperaría que funcione. Una parte de ese signo que es muy tenaz y que es amplificada por medios de comunicación es esa especie de narrativa que hay alrededor de los líderes sociales y que tiene que ver como con una insistencia en la que uno siente que lo quieren culpabilizar a uno. ¿Sí? O sea, uno ve la noticia y uno dice, ay, jueputa, no estamos haciendo lo suficiente, se murió otro, no, es nuestra culpa. Pero la culpa en sí misma en este primer nivel pues no es muy activa, ¿no? No permite como un tipo de acción o de práctica de transformación. Habría que mirar cómo hacer, ¿no? Con eso. Pero en un primer momento la culpa es yo con yo y me doy palo y yo y salgo y ese sería también parte de ese signo, de esa relación. Vuelvo al asunto por última vez. Es la máquina la que modula que el espectro se produce, lo asesinaron, pero las condiciones de diseño del asesinato lo modulan la forma de existencia de ese espectro. Ese espectro hubiera podido existir de 1000 formas, ¿sí? Pero son estas condiciones las que hacen, le imponen una manera de existir. Es bien hijo de puta porque además de ejercer una violencia tremendamente fuerte, en un primer nivel matan. La segunda captura que hacen o el segundo gesto violento es la captura del espectro. ¿Sí? Mato al líder y en segunda instancia hago circular al espectro. ¿Sí me entiende? Estoy poniéndolo de un modo obviamente muy Pokémon, pero no es así. Logor, pues. ¿Eso qué? Como gracias a Logor. Claro, Logor hace parte del diseño de la máquina. Sí, o sea, la máquina funciona de una manera en la que hace parte la crueldad y demás, ¿no? Y ojo, esta máquina que operó acá ya ha operado 800 veces. Entonces viene con ¿no? O sea, viene con toda la fuerza mediática, histórica y demás a encarnarse en nuestra vereda. ¿Entienden? Es que incluso la manera en que la máquina comienza a funcionar, no sé si ustedes se vieron ese documental de Nos están matando, que son dos documentalistas que siguen por unos momentos a dos líderes sociales. Uno es de la Guardia Indígena, creo que es cimarrona, y el otro no me acuerdo. Y entonces está en YouTube abierto. Y ellos han sido objeto de atentados ya varias veces y ambos coinciden en que les advierten. O sea, ¿me entiendes? La máquina empieza a funcionar, a sembrar el terror poco a poco, ¿no? Entonces le llega una carta, les llega algún mensaje de voz, ¿no? No sé, los hijos se tardan un montón en llegar y dicen, ay,
tome una Coca-Cola con su hija, ¿me entiende? Cosas de ese estilo hacen parte de la máquina. Entonces, por supuesto, al final es muy potente, mejor dicho. Hace poco en Medellín, creo que todavía está en la Casa de la Memoria de Medellín, hay una exposición que se llama Cuando la Tierra Vuelva, bueno, no me acuerdo bien, está todavía ahí, y ellos hicieron una cartilla, y es una exposición sobre líderes sociales. Esa cartilla está para descargar en PDF, es muy buena, por ejemplo, para como una especie de documento de entrada al asunto, es muy buena y está muy bien fundamentada, y ahí se reúnen varios episodios de las condiciones en que se narra la muerte o el asesinato de varios líderes. Voy a leer solo dos o uno y como para que se llama Cuando tenga la tierra. Cuando tenga la tierra. Entonces, por ejemplo, esto está en la exposición en la casa, dice: Holmes Alberto Miscue, miembro de la Junta Directiva del Consejo Comunitario Altamira y Frontera, fue asesinado, al igual que otros de sus integrantes, por defender el territorio de las comunidades indígenas y afro. Este consejo recibió medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno. A la fecha todavía no se hacen efectivas las medidas de protección. Esto fue en el 2018. Miren, del 2019. Tras haber denunciado amenazas, Gisela Trujillo fue asesinada mientras caminaba con su esposo, quien también murió a causa del ataque. Considerada víctima del conflicto armado por despojo de tierras y desplazamiento forzado, acompañaba por entonces varios proyectos ambientales, entre ellos la construcción de una posible hidroeléctrica. 2019. Entonces, son este tipo de cosas, a este tipo de asesinatos, los que habría que pensar que la máquina en un primer momento les modula la forma de aparecer. ¿Sí? ¿Eso es claro? Bueno. La máquina asesina, una máquina de guerra en el sentido necesita de entender la cosa como organismo. Porque tú decías ahora rato que el líder era una cristalización. Entonces, el problema del organismo, no metafóricamente, sino literalmente, el problema del organismo es que, y eso se escucha mucho, es que si quitas algo, por ejemplo, el líder puede entender como la cabeza, el corazón, algo vital, se supone que el organismo muere. Y uno podría pensar que la máquina esta asesina entiende el asunto del organismo. Pero tú decías ahora, y eso me parece interesante, ese contraste, supongo que vas a hablar más adelante de ello, el líder es una cristalización, es decir, la máquina asesina lo entiende como organismo, pero si se entiende como cristalización sería otra cosa. Claro. Es decir, si se entiende como una cristalización, la muerte del líder no implica la muerte del movimiento. Exactamente, tal cual. Sí, tal cual, coincido perfectamente, porque ahí ya más concretamente se trataría de una especie de... la comunidad misma es un sistema en equilibrio dinámico o en equilibrio metaestable. Es decir, ustedes saben, todos los seres vivos, yo soy un sistema en equilibrio metaestable, voy a convertirme en un sistema cerrado cuando me muera. ¿Por qué cerrado? Porque no estoy abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que estoy conectado con el medio, me voy transformando con la comida, con el aire, con las relaciones, ¿sí? Pero cuando ya no puedo conectarme con el medio, muero, es porque me muero. Eso le pasa a un animal, nos pasa a nosotros, a una planta, etc. ¿Sí? La comunidad, una opción es que la comunidad muera, es el modelo. Si es un organismo, si la máquina lo entiende como un organismo, lo decapito y muere. Pero la comunidad usualmente no muere. La comunidad simplemente se desfondan los potenciales que le permiten seguir transformándose, ¿sí? Como la energía, pero puede de alguna manera recuperarla y transformarse, ¿no? ¿Qué es lo que sucede?
es lo que uno ve, ¿no? Nos mataron a los falsos positivos, pues se unen las madres, ¿no? Los líderes sociales se unen las comunidades, ¿no? O sea, hay como un movimiento de recomposición, ¿no? Como si la máquina no lograra del todo matar a la comunidad, ¿sí? No la logra matar. La única manera de extinguir por completo la agencia del líder social no es matándolo, sino es matando incluso a la comunidad, que es más macabro. Es más macabro. Es como una Auschwitz o una cosa más hipotética. Ahora, la comunidad, ¿hasta dónde se extiende? La comunidad se puede deslocalizar, obviamente. Dentro de tu propuesta, entonces, estaría que el entender los fantasmas como algo literal es como el dispositivo que permite justamente que la comunidad siga viva. Sí, palabras más, palabras menos. Aproximarse literalmente al espectro puede abrir formas, no es la solución, ni cancela otras alternativas, pero sí potencia otra vía, ¿sí?, de alimentar la energía de la comunidad. Y ahí ya no estoy hablando solo de obviamente que es la comunidad de ellos, porque ellos son los que nosotros estamos acá, ellos están allá, pero hay una relación entre ellos y nosotros, ¿sí? Incluso, no sé, uno podría tener una lectura del ascenso de una Francia Márquez al poder y demás, como la reunión de muchos años, de muchas actividades de una comunidad que se va configurando sin que nadie dijera, oiga, de aquí a 20 años, ¿no? Es una cosa que se va como creando. Pero sí, ya voy a explicar un poco mejor qué querría decir literalmente, ¿no? Sí. Eso se entiende más o menos hasta dónde vamos. Sí. Claro, esta máquina homicida tiene cuantos engranajes tenga el caso. Piensen que también está anudada una máquina audiovisual, una máquina algorítmica, una máquina económica, ¿entienden? A una máquina tecnológica, ¿sí? A una máquina, sí, pues política finalmente. Finalmente la caracterización que estoy haciendo desde el inicio es una cosa que se da en el capitalismo por el capitalismo, es decir, de narcoestados que no renuncian a la idea de ser narcoestados. Esa es una, pues está anudada, tiene un engranaje más amplio. Bueno, entonces les quería decir antes de pasar al otro punto, la comunidad entonces tiene dos opciones: o se desmembra y ya, o hace lo que usualmente nacen las comunidades, y es resistir con una dignidad admirable y una fuerza a la hijoputa, y esa resistencia tiene que ver con un asunto que uno lo podría entender como entender bien la idea de comunidad, ¿sí? En Roberto Espósito, un filósofo italiano, hace una etimología de la palabra comunidad, y él la lleva hasta el latín, que es comunus. No sé si es con una N o dos, comunus. Y munus en latín era tarea, regalo, don, ¿sí? Entonces el comunus es una tarea que tienen un grupo de personas, una tarea en común, ¿sí? La comunidad es una tarea en común, es la forma en la que nos organizamos para hacernos responsables de un regalo, de un don, ¿no? De una tarea. Ese es el comunus o la comunidad. Él la contrapone contra la inmunidad, ¿sí? Si alguien es inmunus, ¿no? Es porque es inmune a la tarea. La tarea es de los comunes, de los otros. Esa tarea no es mía, yo soy inmune a ese proyecto. ¿Sí me entienden? Es como si de alguna forma, primero, el líder social surge
porque entienden de una manera muy concreta la idea de comunidad, es una tarea en común. Una vez lo asesinan, lo usual es que vuelvan a asumir una tarea en común. Incluso puede que no inmediatamente, no de la misma manera, no en el mismo territorio, pero sí se pueden empezar a hacer, ¿no?, lazos un poco más discretamente, ¿no?, con gente en otros lados, pero es porque se entiende, ¿no? Hay una tarea en común, ¿sí? Y si se quiere, o para donde iríamos, hay una tarea en común con los espectros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la invitación? Si nos quedamos acá con que la máquina ya, obviamente lo estoy haciendo de una manera muy simplificada, pero con que la máquina ya capturó al espectro en un signo, pongámosle como S1, signo 1, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces la idea sería pensar qué formas hay de cambiar el signo, construir relaciones, alianzas, agenciamientos diferentes con ese espectro, diferentes a la manera en la que la máquina lo quiere capturar. Sí, eso sería, ¿no? Y ahí se abre toda una gama de prácticas que uno ha visto a lo largo de la historia en Colombia, de la memoria histórica, ¿no?, gestos artísticos, cuestiones que tienen que ver con pedagogía, ¿no?, escritura de libros, documentales, etcétera, sobre todo haciendo énfasis en un asunto de la memoria, y una memoria además en la que el asesinado está en el pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con ese que quedó en el pasado, que ya no está aquí, ¿no? Pues, mi apuesta sería por intentar pensar algo que también hace mucha gente, y es una cierta presencia actual, ¿sí?, del espectro. ¿Me entienden? O sea, una cosa es una política de la memoria en donde yo narro a los asesinados atrás y me encargo es como de recordarlos y mirar cómo los recordamos. Y sí, pues puede ser muy útil en muchos aspectos. Pero a mí me parece que otra estrategia es pensar cómo hago alianzas con los espectros actuales, los espectros de la historia, ¿no?, que no están allá, sino aquí, que no entran, salen, nos atraviesan, ¿sí? Estaba pensando, pues tratando de darle forma también con acontecimientos, en el caso de Dylan, por ejemplo, ¿sí? Dylan no necesariamente es un líder, pero cuando adquiere esa condición espectral termina siendo un símbolo. Entonces es producto, su muerte es producto de todo lo que la máquina y sus engranajes ha generado, pero al final los jóvenes y la comunidad se apropia de esa imagen espectral, no solo para mantenerla viva, sino para construir a través de ella también un discurso que sigue fortaleciendo todos estos ideales que en principio, que de alguna manera dan base a la comunidad. Entonces de Dylan ya encontramos su obra de teatro que se presenta, que yo la vi, me parece muy buena, y también hay una cantidad de elementos simbólicos desde la imagen, desde los medios de comunicación, que se han apropiado, que lo han convertido en un líder, digo yo, pues desde mi desconocimiento, que esta forma espectral lo convierte, porque antes de eso nadie sabía quién era Dylan realmente, pero no sé si desde ahí lo puedo ir. Claro, desde hacia allá vamos, a entender que esas prácticas obviamente tienen todo el sentido y toda la fuerza, y que en esas prácticas se vehiculiza efectivamente un ser real, ¿sí? No solamente un recuerdo, o entonces habría que pensar que el recuerdo es una especie de entidad real actual, sí, y de alguna manera que goza de una cierta autonomía, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué la insistencia en la autonomía en lo literal? Porque es lo que permite mantener abierto al espectro, ¿sí me entienden? Es decir, el espectro nunca va a poder ser capturado del todo, y allí radica precisamente su fuerza transformadora, ¿sí? Si yo solamente pienso que es un recuerdo, un fenómeno lingüístico, me quedo en la batalla de relatos o de versiones, que obviamente está ahí, ¿sí?
Pero es que el punto es que el espectro incluso va a hacer cosas más allá de nuestra, a través de nosotros, por supuesto, más allá de nuestra acción. Tengo que para poder llegar allá hay que ir más, señor. Y de hecho se ve, es decir, todos estos ejercicios de memoria, incluso con los líderes y también con figuras guerrilleras, pues están, es decir, sí está el recuerdo, pero ninguno de esos recuerdos es el legítimo, ¿no? Pues está el recuerdo y tienen cierta independencia al recuerdo con respecto a los que tienen el recuerdo. Sí. Pero quería decirte también es que no sé si lo del símbolo, porque es que el asunto, como bien lo decía, vuelvo a lo del cristal, ya que nos nombraba lo de la imagen, es que como es imagen, pero no es un símbolo en la medida en que no es significado para, pues puede ser que con humor y toda esta vaina, pero lo chévere de la imagen y el cristal es que no hay una imagen única o fiable o la que es, ¿no? Sino la imagen se proyecta, se distorsiona, se pone de otras maneras, adquiere diferentes matices esa imagen y eso hace parte de que es independiente. Sí, entonces el caso de Dylan, pues, independientemente, sí, sabemos que era esto, lo que dice la mamá, la hermana, independientemente de eso, ya ahí es una proyección de imágenes de Dylan y que lo que han construido es, pues, precisamente es un movimiento estudiantil, movimiento social y demás, pero no porque, en últimas, no porque sea él como un organismo, ¿sí? Su recuerdo de él, sino por todas esas imágenes que están continuamente produciéndose y por eso me parece chévere que hablaras de cristal y no de otra cosa. Sí, y lo de la imagen va a ser clave porque, pongámosle nombre, cuando funciona el espectro tal como la máquina quiere que funcione, lo que aparece es, el nombre que yo le he puesto es un marcador espectral del horror. Un marcador como un marcador biológico que indica un estado del cuerpo, ¿sí? Indica un estado particular del cuerpo. Piensen que es un marcador espectral del horror, ¿sí? Es como si la máquina de alguna manera, en términos demonológicos o de teoría de la posesión, si quieren, produjera un tipo de posesión o de infiltración en el cuerpo social en términos de un marcador espectral del horror. El espectro va a funcionar así, ¿entienden? Y a ese marcador espectral del horror se le sigue una sintomatología, una serie de comportamientos, ¿no? Una serie de formas de actuar, etc. En los vivos. La indiferencia, otro montón de cosas ahí. A mi juicio, la manera tradicional de hablar de fantasmas, por ejemplo, en los discursos psicológicos o psiquiátricos, en un primer momento refuerza esta idea o no permite abrirnos a otras maneras de relación con los espectros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llega la imagen del asesinado, entonces la mayoría o hay unas ciertas disciplinas o maneras de pensar a esas imágenes que llegan al sujeto, ¿sí? De los asesinados, como si fueran imágenes producidas por los sujetos, ¿sí me entienden? Es decir, se muere el líder social y yo empiezo a soñar con el líder social. Puede pasar. No, eso es producto de tu inconsciente individual. Sí, pues esa es una explicación, ¿no? Es una explicación en la cual las imágenes, pongamos las imágenes fantasmales o espectrales, están encerradas en la conciencia o en la cabeza, ¿me entienden? Las imágenes están acá y son producidas acá. Sí, esa es una explicación, sí, eso es lo normal, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa entonces si yo
parto de otro tipo de filosofías o otro tipo de tradiciones que han pensado la existencia de la imagen como por fuera de la conciencia o no absolutamente dependiente de la conciencia, y las hay, ¿sí? Las hay. Una primera fuente que aparece ahí, por ejemplo, es Lucrecio. Simondón en su libro sobre imaginación e invención habla de Lucrecio y cómo para Lucrecio las imágenes gozaban de una cierta autonomía, y él inventaba toda una estética a partir de esa manera de entenderlas. Otra persona que aparece ahí es, por ejemplo, Bergson. ¿Sí? En materia y memoria, para Bergson las imágenes son iguales a la materia, a la luz y al movimiento. Entonces esto es una imagen. Entonces cada uno somos una imagen compuesta de otras imágenes. Esto es una imagen. ¿Sí? Materia, luz y movimiento, esto es una imagen. ¿Esta imagen está en mi cabeza? No, está acá, ¿sí o no? ¿Me entienden? Es otro. La discusión clásica de la filosofía. Sí, es una especie de realismo o materialismo de la imagen. Aquí está también Simondón con el libro que les digo, está Deleuze con los libros sobre el cine. En algún momento Deleuze, a través de Bergson, termina formulando la existencia de una especie de metacine, ¿sí? Una especie de producción autónoma o cósmica de imágenes que son a su vez materia. Un átomo es una imagen, ¿se me entiende? O sea, hay otras coordenadas para pensar una cierta exterioridad de las imágenes, ¿sí? ¿Qué pasa si uno piensa que el modo de existencia de los espectros se parece más a este tipo de ideas? ¿Sí? Para poner un caso de los amerindios, los Yanomamis, por ejemplo, no recuerdo si eran los Runa o los Yanomamis, sí, tienen claro que las maneras en las que el bosque, los animales, los muertos y ellos se comunican es a través de los sueños y de las imágenes. Y son imágenes que vienen de afuera y que ellos se entrenan para poderse comunicar y tener toda una diplomacia en la selva con los demás seres a través de imágenes que están afuera, ¿sí? O sea, esto no es tan raro para cierta gente. A mí me parece que el espectro es más de este orden. Hay una cierta autonomía. Simondón lo va a decir de la siguiente manera, y es algo así como que las imágenes entran y salen del sujeto sin que él lo quiera, ¿entienden? O más allá de su voluntad, ¿sí? Piensen ustedes en cualquier imagen mucho más superficial, ¿no? O sea, incluso hay una cierta autonomía, hay imágenes que incluso quedan o que entran, salen, ¿no? Se escapan. Obviamente hay una neurociencia y una neurobiología asociada, ¿sí? Pero el fenómeno es diferente, ¿no? El consumo de imagen, o sea, si yo descentro el lugar de la imagen, descentro el lugar de la conciencia, se abren otras posibilidades de observar. El segundo punto que me interesa de Simondón, y ya le doy la palabra, es para Simondón, y a mí me parece potente y real, es los muertos conservan una especie de núcleo afectivo y emotivo. Él los va a llamar así literalmente, son semillas de conciencia y acción. Y de los vivos, el trabajo de los vivos con los muertos es mantenerlos en un ritual de evocación permanente, ¿entiendes? Es como si fuera una existencia hasta cierto punto muy frágil, que depende de otras existencias para existir, para poder. Es una existencia virtual, es una existencia menor, una existencia frágil, en riesgo de desaparición total, ¿sí? Pero es autónomo. Solo existe en la medida en que otro le ofrece la posibilidad de existir a través de él, pero al precio de que ese otro también se transforma, ¿sí? No es un paternalismo, no es o hacer una guardería de existencias menores, no, ¿entienden? No es eso,
no es un paternalismo, es una alianza, una agencia política, que es la misma que tiene cualquier persona que crea en cualquier ámbito, ¿sí? Uno va caminando en la calle y ve un puente a medio construir. El resto del puente es una existencia virtual. Es frágil, está ahí, pero está ahí, existe. Es un modo de existencia. El resto del puente está, así no lo vamos, ¿no? Si yo digo, oiga, qué chimba terminar este puente, y lo termino, ¿qué hago? Intensifico la realidad de esa existencia. Usted decía, Dylan se muere y lo intensifico con una obra de teatro. Y otro con otra versión de Dylan a través de, no sé, otra cosa, ¿me entiendes? Pero si lo ven, es virtual. El caso bonito que pone Etienne Soriot, que es el francés de las existencias menores, es bueno porque permite como capturar la idea. Los espectros son, para aterrizar y no... Los espectros son existencias menores, existencias virtuales, existencias en riesgo de desaparición, existencias autónomas, ¿sí? Virtuales, ¿sí? Para reforzar esa idea. Esto está en los diferentes modos de existencia de Soriot, un librito que está en PDF también. Y él dice una cosa muy bonita y es, está el niño, ¿no? Y entonces está el niño jugando en el ¿cómo se llama el coso? No, el coso donde las abuelitas se peinaban, que era un espejo y guardaban rulos. En el tocador. Está en el tocador y entonces saca los rulos y los ganchos, ¿no? Y entonces se pone a jugar ahí, y entonces arma, está ahí, ¿no? Y está feliz. Y de pronto llega la mamá y le dice, bueno, y recoge y nos vamos, no sé qué, y el chino se pone a llorar. Entonces la mamá le dice, ¿pero por qué llora? O sea, ahí no había nada, ¿no? No, claro, no había nada para ella en su perspectiva, ¿no? Pero mientras el niño jugaba, todas unas existencias que él veía se intensificaron, tomaron cuerpo, ¿no? Tomaron más realidad y duraron ese tiempo en ese estado de realidad que ya es el de la realidad de una cosa, ¿sí? Los ganchitos organizados de una cierta forma. Él sostenía esa realidad y esa realidad él sostenía su alegría, ¿entiendes? O su afecto en ese momento. No hay nada. Alguien llega, a mí me ha pasado, ¿no? Obviamente en el Amazonas es más trágico, pero a veces uno sale y dice, hijo de puta, ya había un árbol. No, el árbol de la esquina, ¿qué pasó? Ese árbol que yo iba y ahí se paraba el pajarito y yo salía, ¿no? O sea, para mí tenía un valor. Chao. En el Amazonas, chao toda la selva y un montón de existencias se van, ¿no? La cantidad de seres que poblan la selva para los Yanomamis, por ejemplo, son muchos. Es otro universo ahí. ¿Sí me entienden? Es decir, los líderes sociales son existencias en riesgo de desaparición, ¿sí? Y de alguna manera existen porque otros han servido de anfitriones. De ahí el asunto de la posesión y toda esta vuelta medio demonológica y demás. Incluso si lo quieren de una manera más científica, como relaciones simbióticas o del tipo de seres como holobiontes, seres compuestos de seres, ¿no? Yo tengo seres adentro y yo los hago vivir y ellos me hacen vivir a mí, ¿no? Ese tipo de relaciones simbióticas son las que intensifican a las dos partes o a las 30 partes en cuestión, en ese agenciamiento o en ese relacionamiento, ¿sí? O sea, yo me ofrezco como anfitrión para intensificar la realidad de un espectro, pero al mismo tiempo ese espectro, ¿no?, me fortalece, por ejemplo, en una lucha política, por ejemplo, en un reclamo judicial, ¿sí? El punto máximo, o uno de los puntos necesarios a mi juicio por el que debería pasar toda intensificación, pongámosle intensificación
de una existencia virtual y frágil a una existencia con mayores grados de realidad, ¿sí? En el caso de los líderes sociales sería poder intensificar su existencia de una y mil formas hasta que pase por un asunto, primero, de legal, ¿entienden? Hasta que pase por las instituciones, ¿sí? Y segundo, hasta que se haga efectivo lo que la ley dicta, ¿sí? Que son dos momentos diferentes. Puede quedarse en la ley o no. Ahora, el camino de ahí y lo demás. Y un poco alrededor del tema de la intensificación. Yo recuerdo mucho que en 2017 más o menos, a través de redes sociales empieza como este conteo donde el signo del líder social, más allá para una comunidad, se transforma en número, pero es un símbolo que incrementa, ¿no? Entonces comienzo 2017 tenemos 20 líderes asesinados y se va mostrando, ¿no? Y ese registro va quedando. Entonces la construcción de Instagram era como, tiene su estética particular, pero entonces es para una recordación a la sociedad que está ajena fuera de ese entorno. Entonces ahí es la intensificación, tiene un gesto también para hacer una disrupción de ese entorno y esa atmósfera que es allá en la Colombia profunda, ¿no? Sí. Entonces es como esa idea que coge mucha fuerza entre los discípulos y nos están matando. Está ese signo que va creciendo, lo mismo que van diciendo de paz y demás, que es, todos tienen un número distinto, pero lo único que los puede hacer agenciar como algo positivo es que está incrementando. Entonces nosotros como colombianos estamos perdiendo esa relación con quien está protegiendo el interés de la parte rural, digámoslo así, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la parte más potente para agenciarnos nosotros como colombianos, claro, en la conexión con los líderes y lideresas sociales. Eso está muy chévere porque efectivamente hay una transformación territorial, en términos de un territorio existencial, no solamente un territorio geológico, ecológico, que sí, obviamente, pero ese territorio no termina en la facultad de geología, ¿sí? Sino que la Tierra, en ese sentido, como es una reunión de estratos y unas dinámicas muy complejas, la Tierra se sigue componiendo y recomponiendo a través de nuestras prácticas sociales, económicas, tecnológicas, ¿no? Culturales, simbólicas, ya lo vimos. Si lo que da billete es la droga, la Tierra toma una forma. Si lo que yo primo es que, no sé, es el monocultivo, la Tierra toma otra forma, ¿no? La misma Tierra en su sentido más tradicional se transforma a través de nosotros, ¿sí? O sea, la Tierra se desterritorializa y reterritorializa en nuestras acciones, en nuestras formas de organizarnos, en nuestros pensamientos, en nuestra poesía, en nuestras ciencias, ¿no? Es la Tierra la que se transforma. O sea, no somos personas, somos Tierra en ese sentido, ¿sí? Y los espectros son Tierra en ese sentido. Por eso es que uno puede hablar de una geología espectral o de una geografía espectral. Ellos también transforman la Tierra. Ellos son geógrafos. Fíjense que uno de los problemas que le plantean los muertos y los asesinados a los vivos es un problema espacial. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es el primer punto como de ubicación. Toda tradición religiosa, toda tradición ritual, ceremonial, tiene, digamos, algún tipo de conocimiento, ¿sí? Para poder ubicar a sus difuntos. Tanto así que hace un tanatotopo, ¿no? En la aldeita. Es la Tierra misma. Y eso obliga a pensar, por ejemplo, un materialismo distinto. ¿Sí? No un materialismo puramente físico-químico. Hay
una materia espectral, una materia que es mucho más compleja, una materia, si lo quiere con algunos más contemporáneos, una materia psicogeofísica, un continuo psicogeofísico espectral, ¿me entiendes? Y ahí reproduzcan. Y nos van a odiar todos los que vean a los posmodernos, pero no nos importa porque tiene sentido, ¿me entiendes? Tiene sentido. O no tiene sentido. Ustedes dirán que una pregunta. Como retomando esta idea de la materialización de la semilla, de lo que puede representar un espectro. Como que, ¿por qué llamar en tu propuesta a lo que estás definiendo como fantasmas? Porque igual hay toda una relación que uno tiene como ser sensible con las palabras que le despiertan ciertas cosas en el cuerpo. Entonces, es lo que estabas diciendo en el punto, como que igual la carga connotativa de la palabra fantasmas te despierta, o sea, que hace un fantasma, asusta. Sí. Entonces, claro, en el signo 1 que decías que era el signo, no me acuerdo el signo, que producía la máquina asesinadora homicida, es eso justamente, el signo es el fantasma. Entonces, ¿no sería más fácil o más práctico, ya que estamos hablando de utopías, no en el sentido solo de la imaginación, sino de cómo pragmáticamente lograr ese tipo de cosas, como por qué apostarle a reconfigurar un término que ya tiene unas huellas sensitivas en todos los cuerpos en vez de nombrarlo diferente? Sí, aunque de bueno. hecho eso ya pasa, y entonces dicen el espíritu de Dylan, y el espíritu de Dylan es el que nos da la fuerza para las marchas, etcétera. Y es lo mismo que pasa con Dios, que existe en términos espectrales, y Claro. es una semilla súper, Claro. que ya ha sido institucionalizada, que es lo que estabas proponiendo con el circulito de que pasara por la institucionalización. Pues eso es Dios, como la Claro. institucionalización de las creencias, que en últimas es como lo que es un espectro, ¿no? Total. Entonces, ¿por qué no hablar de los fantasmas no como fantasmas, sino como espíritus? Y en un país tan que cree en el Sagrado Corazón aún, y sí, como que también esto es muy gótico tropical, como por qué no entonces empezar a santificar a los líderes sociales, ¿no sería Eso más está muy práctico? chévere, está el putas y tú ahí ya, vamos, está muy bueno. Yo lo hice de una manera menos creativa y menos potente como la que está sugiriendo. Al signo de la máquina le llamé así, marcador espectral del horror. Y al signo, que es una jerga harta, marcador, ¿no? Un santo, es más bacano, ¿vale? Y más exorcista la mierda, ¿no? Porque es unos fantasmas y los santos, es una vaina, ¿no? Y con el retorno de las iglesias, o sea, se vuelve una vaina medio, bueno, pero no nada, ya. Marcador espectral de los espera. Al otro, cuando ya lo comienzan a intensificar, ¿sí? O sea, mejor dicho, el otro modo de existencia que puede tomar el fantasma no es el marcador, sino yo lo llamé intensificador espectral de resistencia o intensificador espectral de invención, ¿sí? Más interesante, fantasma santo o fantasma X, ¿sí? Pero claro, efectivamente ahí funciona distinto, luego no es ni estratégico ni es útil narrarlo igual, es otra cosa, ¿no? Y el intensificador tiene que ver en un sentido muy preciso con realizar, ¿no? en el mundo de los vivos la herencia, ¿no? O la semilla de acción de realizarla con ellos en el presente, ¿no? Pero claro, había que hacerlo totalmente. Intensificadores ya no funcionan como un signo que me aísla de la comunidad y me encierra en la culpa y la angustia, sino funciona incluso como una cosa que repotencia, que reteje, que inyecta energía en el campo social y la inyecta con un propósito jurídico, con un propósito legal, con el propósito de la construcción de otro. ¿Quiero decir algo? Tenía una pregunta, será con relación a lo que tú también decías, porque efectivamente, pues según entiendo, estas características en las que se puede presentar el espectro, ¿sí? el tema del indicador, el tema de la intensificación, son directamente proporcionales a la comprensión que se tiene
de la muerte, es decir, a los dogmas de fe, es decir, a la cosmovisión del territorio en el que la máquina está entrando a hacer su incursión. Luego entonces esta política Gore, esta maquinaria viene a imponer unas nuevas visiones y sensaciones también frente a la muerte, porque dependiendo de la forma en la que yo me asuma con la muerte, esto puede ser algo espectral, horrorífico o no. Entonces viene esta maquinaria también, en el caso por ejemplo de nosotros, sentiría yo, es la iglesia, otro de esos grandes engranajes, porque finalmente eso que tú estás planteando de un lenguaje fantasmal tiene que ver con una cultura religiosa también que está arraigada en nosotros. Pero si yo digo, vamos a hacer esto hipotéticamente a un vikingo, pues él celebra la muerte. ¿Cómo funcionarían entonces estos significados? Los trae ya a la máquina, se acopla y utiliza esas miradas también y manipula, pensando en este tema de cómo se crean las imágenes. Para mí es cómo me relaciono también con la vida y con la muerte. Claro, sí, ese es un punto que exigiría, como siempre, pensar caso a caso, por supuesto, y es un punto que ha salido en otros espacios donde hemos discutido, pues como he compartido esta idea, estas ideas, y me acuerdo de uno especialmente que fue incluso más directo y me dijo, bueno, sí, muy chévere, pero ¿y entonces qué hacemos con la mamá religiosa que le acaban de matar? ¿Cómo le vas a hablar de espectro? No, bueno, pero pues, obviamente no, bueno, obviamente no, o no sé, ¿me entiendes? Pero simplemente es un modelo explicativo que puede, o sea, la intención es que cada quien conecte y haga con esto, si le sirve o no le sirve, si lo de connotaciones, claro, que yo creo que al final si no le sirve, una de las búsquedas es eso, ¿no? Es estrategia, intentar darle nuevas formas de connotación a ciertas ideas que se han ido por esos lados, y tal vez a esa madre le pueda servir eso, ¿no? Entender de otras formas ciertas ideas que pueden estarla martirizando. Y Quizás. ahí está lo chimba, digamos, de la conexión entre las artes y las humanidades. Es como, claro, las humanidades